diferencia en tanto. Entonces, por el método de conservación de la energía, el trabajo fue igual a 104.9. Por el método de la integral para el área bajo la curva, la respuesta es 104.93. Entonces, vamos a calcular si queremos la propagación del error de la siguiente manera. La propagación del error va a ser igual a, tomamos los decimales y los sumamos. Entonces vamos a tener que vamos a tener un W promedio, digamos, ¿no? Que va a ser igual a 104.9 más 104.93 de esto dividido 2. El W promedio que nos da es 104.91.5. Ese es un W promedio. Y vamos a tener una variación del error. Entonces, vamos a tener una variación del error para cada uno. Entonces, digamos que este es W conservación de la energía y este es W área bajo la curva. Entonces, vamos a calcular el diferencial para W1 va a ser igual a 104.915 menos 104.9. Para el 2 va a ser igual a 104.915 menos 104.93. Esto estará evaluado en valor absoluto. Entonces nos da diferencial de 0.015. Y el otro nos da 0.015, donde el delta de la diferencia es el mismo. El promedio es el mismo. Como es el mismo valor, el mismo delta. Damos aproximación. Esto sería igual a 0.02. Ahora, lo que hacemos es dividir. Para encontrar el error, vamos a dividir el promedio sobre el promedio de la diferencia. Esto nos dará 104.915 sobre 0.02. El de menos 1. Menos 1. Bueno, es exactamente lo mismo que tener 0.02 sobre 104.915. Entonces 0.02 dividido 104.915 es igual a, el error es igual a 1.91 por 10 a la menos 4. Esto de manera porcentual, el error porcentual sería 0.019%. A mayores decimales, menor es el error.
son bastante aproximadas las respuestas por los dos mecanismos, por los dos métodos.